El mundo en el que vivimos puede ser tan bueno o malo dependiendo de cómo lo ve cada persona, aunque sea algo muy general. Pero pasemos a la actualidad. ¿Qué diferencia a este chofer de este otro? Ejercen el mismo trabajo, pero la actitud es diferente. En todos lados, sin importar nada, escuchamos, vemos y sentimos la violencia. Los medios de comunicación nos informan cada vez más y más el incremento de emociones fuera de control, desesperación, rabia, ira, tristeza. La violencia no solo hace referencia a cuestiones meramente físicas, sino también psicológicas. De ahí que para muchos de nosotros nos parece raro cuando alguien actúa de forma amable o con la mejor intención. Teniendo este cuestionamiento, analizaremos estos dos polos opuestos. En las últimas décadas, la tecnología ha avanzado y nos ha permitido conocer de una manera más precisa el cuerpo humano y cómo éste nos da las respuestas a ciertas incógnitas. De esta forma, podemos ver que efectivamente hay relación entre la actividad cerebral y las emociones, lo cual ha sido de utilidad porque nos da las herramientas para crear remedios ante crisis emocionales que la persona puede experimentar. Al ser este un tema no muy explorado por la psicología experimental, la gente busca cómo llenar ese espacio y es por eso que hay tantos libros de autoayuda, etc. Sin embargo, a pesar de que la ciencia puede intentar dar explicación a varias cosas, lo cierto es que no hay que centrarnos solo en esa parte y veamos los problemas actuales como una falta de empatía entre los mismos integrantes de una comunidad, comprender lo que el otro siente, tener compasión o en su defecto dejar que las emociones salgan de nuestro control, como ha estado pasando. Por todo lo ya mencionado, es importante comprender el papel que toman los sentimientos y las emociones en nuestra vida, administrarlas y controlarlas de una manera asertiva e inteligente. ¿Para qué sirven las emociones? Nuestros sentimientos, nuestras aspiraciones y nuestros anhelos más profundos constituyen puntos de referencia ineludibles y nuestra especie debe gran parte de su existencia a la decisiva influencia de nuestras emociones en los asuntos humanos. Son las emociones las que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles como para ser resueltas exclusivamente con el intelecto. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción. Cada una de ellas nos señala una dirección que permite resolver adecuadamente los innumerables desafíos a los que se ha visto sometida la existencia humana. Nuestro bagaje emocional tiene un gran valor, ya que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso de manera innata y automática en nuestro corazón. La sociedad se ha visto obligada a imponer normas extensas destinadas a contener la desbordante marea de los excesos emocionales que brotan del interior del individuo. A pesar de todas las limitaciones, la razón se ve desbordada por la pasión. Todas las emociones son esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. La aparición de nuevos métodos para profundizar en el estudio del cuerpo y del cerebro confirma cada vez con mayor detalle la forma en que cada emoción predispone al cuerpo a un tipo diferente de respuesta. El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un arma o golpear a un enemigo. También aumenta el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía para acometer acciones vigorosas. El miedo hace que la sangre se retire del rostro y fluya a la musculatura esquelética larga como las piernas, favoreciendo así la huida. Las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta hormonal que pone al cuerpo en estado de alerta en general, sumiéndolo en la inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras la atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar las respuestas más apropiadas. La felicidad aumenta la actividad del centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos. Esta condición proporciona al cuerpo un reposo, un entusiasmo y una disponibilidad para afrontar cualquier tarea que se esté llevando a cabo y fomentar la consecución de una amplia variedad de objetivos. El amor, los sentimientos de ternura y de satisfacción sexual activan el sistema nervioso parasimpático, que engloba un amplio conjunto de reacciones que implican a todo el cuerpo y que dan lugar a un estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia. La tristeza consiste en ayudarnos a asimilar una pérdida irreparable, provocando la disminución de energía y de entusiasmo por las actividades vitales, que cuando se profundiza y llega a la depresión, se enlentece el metabolismo corporal.
Todos tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes. La mente emocional, por su parte, es impulsiva y más poderosa, y en muchas ocasiones un tanto ilógica. Saber que algo es cierto en nuestro corazón de algún modo tiene certeza de que es algo más profundo. Refiriéndonos a la mente emocional, cuando más intenso es el sentimiento, más dominante llega a ser la mente emocional y más ineficaz la mente racional. Habitualmente existe un equilibrio entre la mente emocional y la mente racional, y un equilibrio en la que la emoción alimenta y da forma a las operaciones de la mente racional, y la mente racional ajusta y a veces censura las entradas precedentes de las emociones. En muchas ocasiones, estas dos mentes están coordinadas porque los sentimientos son esenciales para el pensamiento, y lo mismo ocurre a la inversa, pero cuando la pasión aparece, el equilibrio se rompe y la mente emocional desborda y secuestra a la mente racional. Con la aparición de los primeros mamíferos, emergieron nuevos estratos en el cerebro emocional. La parte que envuelve y rodea el tallo encefálico se le denominó sistema límbico. Cuando estamos atrapados por el deseo o la rabia, cuando el amor nos enloquece o el medio nos hace retroceder, nos hallamos en realidad bajo la influencia del sistema límbico. El cerebro de los mamíferos experimentó una transformación radical que supuso otro extraordinario paso adelante en el desarrollo del intelecto, y sobre el delgado córtex se asentaron nuevos estratos de células cerebrales que terminaron configurando el neocórtex. El neocórtex es el asiento del pensamiento y de los centros que integran y procesan los datos registrados por los sentidos, y agregó al sentimiento en nuestra reflexión sobre él, y nos permitió tener sentimientos sobre las ideas. Este nuevo estrato permitió comenzar a matizar la vida emocional. La aparición del neocórtex y sus conexiones con el sistema límbico permitieron el establecimiento de vínculos afectivos como el de madre e hijo. Las ramificaciones nerviosas que extendieron el alcance de la zona límbica son tantas que el cerebro emocional sigue desempeñando un papel fundamental en la arquitectura de nuestro sistema nervioso. La región emocional es el sustrato en el que creció y se desarrolló nuestro nuevo cerebro pensante, y sigue estando estrechamente vinculada con él por miles de circuitos neuronales. Creo yo que todos estamos familiarizados con el personaje de Bob Esponja. Este personaje tan agradable, tierno, responsable, trabajador, que parece que le agrada a todos los niños. No le haría daño a nadie, ¿verdad? Pero sí, comenzó a hacer esto. ¿Cómo es que comienza a masacrar a todos? ¿Por qué perdió el control? Bueno, una situación más real que apuesto que muchos han tenido la mala fortuna de presenciar es cuando podemos ver a un hombre que pierde totalmente el control por la ira y el enojo y empieza a gritarle y a maltratarle a su mujer. Entonces, poco después viene, se arrepiente y dice: mi cabeza estalló. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que estalló? En realidad, estamos hablando de una explosión emocional que constituye una especie de secuestro neuronal. ¿Qué es esto? Bueno, es cuando el cerebro, recurre al sistema límbico cuando este declara un estado de urgencia y recluta todos los recursos del mismo para llevar a cabo su impostergable tarea. Este secuestro tiene lugar en un instante y desencadena una reacción decisiva antes incluso de que el neocórtex, es el cerebro pensante, tenga la posibilidad de percatarse de lo que ocurre. Es decir, que el sujeto no sabe bien lo que acaba de ocurrir. ¿Es posible entonces que alguno de estos actos no se realicen pensando? Bueno, estos golpes neuronales se originan en la amígdala, ubicada un poco encima del tallo encefálico. Es la roja que podemos ver en la imagen y se encuentra cerca del sistema límbico. La amígdala constituye pues una especie de depósito de la memoria emocional y también se le puede considerar como un depósito de significado. Pero entonces, ¿qué pasa si tú pierdes la amígdala?
Bueno, al parecer pierdes todo interés en las relaciones sociales, en el establecimiento de vínculos afectivos y en recordar quiénes son o no tus amigos e incluso personas íntimas. Entonces tu cara se podría parecer un poco a la de la niña en esta película. Pero regresemos un poco al tema. ¿Cómo es que podemos hacer algo sin pensarlo? Levieux explica la forma en que la amígdala asume el control cuando el cerebro pensante, el neocórtex, todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión. Es entonces el funcionamiento entre la amígdala y su interrelación con el neocórtex lo que constituyen la denominada inteligencia emocional. Los momentos más interesantes para comprender el poder de las emociones en nuestra vida mental son aquellos en los que nos vemos inmersos en acciones pasionales, de las que más tarde, una vez que las aguas se han vuelto a su cauce, nos arrepentimos. O tal vez no. Esto ocurre, por ejemplo, cuando sentimos pánico y miedo. El sistema nervioso percibe una amenaza de tal modo que la amígdala se convierte en un importante vigía de la vida mental, una especie de centinela psicológico que afronta toda situación, toda percepción, considerando una sola cuestión, y la más primitiva de todas. ¿Es algo que odio? ¿Que me puede herir? ¿Algo a lo que le temo? En el caso de que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa, la amígdala reaccionará al momento, poniendo en funcionamiento todos sus recursos neuronales y cablegrafiando un mensaje urgente a todas las regiones del cerebro, de modo que toma un atajo en las vías nerviosas para que los sentimientos eludan al neocórtex, actuando así de manera imprudente. Junto a la larga vía neuronal que va al córtex, al tálamo, está una pequeña estructura neuronal que comunica directamente el tálamo con la amígdala. Esta vía secundaria y más corta permite que la amígdala reciba algunas señales directamente de los sentidos y emita una respuesta antes de que sean registradas por el neocórtex, permitiendo una respuesta más rápida, aunque ciertamente un poco más imprecisa. De este modo, la amígdala puede desencadenar una respuesta antes de que los centros corticales hayan comprendido completamente lo que ocurre. Aquí también intervienen algunas sustancias y algunas hormonas dentro del cuerpo. Pero para evitar que este tipo de situaciones se realicen de forma impulsiva, la corteza prefrontal controla los sentimientos de miedo, angustia y rabia de tal manera que la información que pasa por el tálamo a la neocorteza se registra y la analiza, dándole sentido a lo que percibe. Toda esta información será coordinada por los lóbulos prefrontales junto con la amígdala y otros circuitos del cerebro emocional que, según la emoción, tienen varias posibilidades de reacción y se quedan únicamente con la mejor. Sin embargo, ¿a quién no le ha ocurrido que puede recordar con detalle las emociones y las situaciones de algunos eventos como la primera cita, el primer beso, una comida totalmente repulsiva? El cerebro también tiene una memoria emocional, la cual es regulada por el hipocampo y la amígdala. El hipocampo proporciona una memoria del contexto y la amígdala el clima emocional. De manera que el hipocampo recuerda a un hombre subiendo por las escaleras con un cuchillo, mientras que la amígdala recordará el miedo que generaban esos hechos. Esto sirve para preparar al cuerpo para reaccionar ante cualquier amenaza y también se encargan de grabar vívidamente este momento en la memoria. Esta activación de la amígdala parece provocar una intensificación emocional que también profundiza la grabación de esas situaciones, que pueden incluso llegar a perjudicar el bienestar del individuo cuando se recuerdan situaciones altamente emotivas. Sin embargo, solo lo hacen hasta que pasan por el neocórtex, pues este les da significado de acuerdo a la razón. Es entonces necesario una interrelación entre la razón y la emoción, lo que sería importante analizar, pues a este manejo de emociones que busca un equilibrio entre ambas, es decir, entre la razón y la emoción, se le va a conocer como lo que llamaremos inteligencia emocional.